Una de las cosas, hermanos, que da mucho gusto cuando uno sale es oír el Evangelio, es escuchar de la palabra del Señor fielmente también expuesta, hablar del Evangelio y oír y recibir mucho acerca del Evangelio. Pero resulta que a veces también nosotros estamos muy acostumbrados precisamente a eso, a solo oír, a solo escuchar el Evangelio y se nos olvida hablar, se nos olvida que tenemos la responsabilidad de hablar el Evangelio. Y a veces no vemos eso como un gozo, sino a veces como una carga pesada o algo que simplemente dejamos de hacer o evitamos hacer. Así que lo que quiero compartir con ustedes esta mañana tiene que ver con eso, con la importancia de hablar el Evangelio. Y como ya se notaron, vamos a hacer un alto por hoy en la primera carta a los tesalonicenses que estábamos exponiendo y vamos a ver este tema. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. En este versículo va a estar basada la predicación esta mañana. Así que les invito a leer este versículo nuevamente y vamos a tener un momento de oración. Hechos capítulo 10, versículo 44, dice así la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, Señor, te doy gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, justo, santo, digno, Señor, de poner atención a cada una de tus palabras, Señor, que tú has revelado, porque tú has querido darte a conocer a hombres, Señor, viles, menospreciables, Señor, que no merecíamos absolutamente nada y tú nos has mirado con compasión y te has revelado a nosotros. Pedimos, Padre, en esta hora que tú guíes todo, Señor, de acuerdo a tus propósitos y obres de acuerdo y conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que somos un poco tímidos o tenemos problemas con la parte de la personalidad, es un poco difícil hablar a las personas. Me refiero a hablar de tú a tú, por decirlo así, de una manera personal a las personas. A veces es más sencillo hablar de manera general, pero no es tan sencillo cuando tenemos que hablar directamente mirando a los ojos a las personas. Pero independiente de nuestra personalidad, el Señor nos ha dejado un mandamiento, o uno de sus mandamientos es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. No puede ser para nosotros una excusa nuestra personalidad, sino que al contrario debemos querer obedecer al Señor en esto. Y muchas veces nosotros no hacemos eso, no hablamos el Evangelio. Y una de las causas por las que no hacemos esto es porque solemos tener la mirada puesta en nosotros mismos. Es decir, en quiénes somos nosotros o qué es lo que hicimos en el pasado. Si miramos atrás, ¿cierto? Y observamos nuestra antigua vida y vemos nuestro pecado, esas cosas empiezan a inundar nuestra mente y nuestro corazón. O también las faltas o los pecados que cometemos en el presente. Miramos a nuestro propio corazón y por supuesto lo que vamos a ver allí es todo nuestro pecado, todas nuestras iniquidades y todas nuestras inconsecuencias en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros creemos una cosa, pero vivimos otra cosa. Si somos honestos y hacemos la reflexión correspondiente, nos vamos a dar cuenta que hay una distancia tremenda, una diferencia entre lo que creemos y lo que vivimos, entre lo que pensamos y lo que decimos. También vamos a encontrar una diferencia grande entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, hay muchas inconsecuencias en nuestra vida y podríamos hacer una lista larga respecto a esto. Y cuando nos examinamos por lo general,
tendemos a entrar en una especie de compasión acerca de nosotros, una percepción de nosotros así como de insuficientes. Comenzamos a notar que somos realmente insuficientes y eso es cierto en un sentido. Somos insuficientes en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos simplemente hombres y no somos capaces en nuestras propias fuerzas de hacer aquello que Dios nos mandó hacer. Pero se nos olvida que somos instrumentos en las manos de Dios. Por ejemplo, Ananías pensaba eso con respecto al apóstol Pablo. Él miraba su pasado y decía, ¿cómo esta persona ahora va a ser un predicador del Evangelio si ha vivido y ha hecho todo eso en su pasado? Pero ¿qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este, dice Hechos 9:15. No somos personas, por supuesto, que vamos a producir el efecto que solo el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, puede producir en la vida de las personas. Solo el Espíritu de Dios puede aplicar su palabra en el corazón de las personas, y esto lo va a hacer el Espíritu Santo a pesar de nosotros. Así que nuestros pecados y nuestro pasado tampoco son una excusa para no hablar el Evangelio de Dios. Entonces, queridos hermanos, existe un riesgo en mirarnos a nosotros mismos, es decir, a mirarnos demasiado. ¿Por qué? Porque eso nos nubla la vista y no nos deja ver con claridad a nuestro glorioso Señor Jesucristo obrando con poder en nosotros y a través de nosotros. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, que somos vasos de barro. Eso es lo que somos, simplemente vasos de barro que llevamos un tesoro en él. Somos portadores de un tesoro precioso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El envase no es lo importante, sino el contenido. Somos portadores de un tesoro precioso, así que nuestra confianza no tiene que estar puesta en nosotros, sino en la excelencia del poder de Dios que obra a través de nosotros por medio del Espíritu Santo a pesar de nosotros. Y es con esa confianza, queridos hermanos, que nosotros debemos hablar entonces el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que hablamos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores de Dios. Es decir, Dios nos ha dado el mensaje y nosotros somos simplemente portavoces de ese mensaje. No es nuestro mensaje, es el mensaje de alguien más. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas de alguien más. No son nuestras capacidades, sino la eficacia y suficiencia de alguien más. Es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa confianza que nosotros tenemos entonces, como les decía, que hablar la palabra de Dios, con esa confianza, con esa certeza, no mirarnos a nosotros, sino al Señor y a su poder. Por eso la importancia de nosotros es hablar el Evangelio. Vamos a desarrollar este mensaje en 3 apartados. En primer lugar, Dios obra a través de las palabras. En segundo lugar, el contenido de las palabras. Y en tercer lugar, el resultado de hablar estas palabras. Veamos lo primero entonces. Dios obra a través de las palabras. Dice el versículo 44 del capítulo 10 de Hechos, mientras aún hablaba Pedro. Me atrevería a decir, queridos hermanos, que todos conocen bien el relato de la conversión de Cornelio y de cómo el Señor llevó la salvación a él y a todos los que estaban en su casa. Así que no vamos a leer el relato completo, damos gracias al hermano Daniel que leyó todo el contexto. Solo nosotros vamos a mirar algunos versículos. Y lo que quiero que notemos, hermanos, aquí en especial son algunas cosas respecto a lo que Dios dice que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Y cómo lo hace? Porque Dios obra por medio de las palabras. Notemos el versículo 3 del capítulo 10.
Dice así: es decir, Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Versículos 5 y 6. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y ahora mire lo que dice: él te dirá lo que es necesario que hagas. Noten cómo el Señor va a llevar la salvación a esta casa. Dice, a través de las palabras que el apóstol Pedro le iba a decir. Él te dirá. Y así lo hizo Cornelio entonces. Envió hombres a buscar a Pedro, que estaba en casa de Simón en Jope. Cuando los hombres iban por el camino a casa de Simón el curtidor, el apóstol Pedro estaba en la azotea orando. ¿Recuerdan? Conocen bien esa escena, ¿cierto? Pedro estaba allí orando y tiene esta visión de un gran lienzo donde había varios animales impuros para un judío. Y el Señor le muestra a través de esta visión que a nadie debe llamar inmundo o común, sino que Él se agrada de todos los que le temen. Nota el versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esa es la enseñanza principal. El apóstol Pedro entendió entonces que Dios no hace acepción de personas. Así que, luego de que Pedro tiene esta visión, el Espíritu Santo le dice que 3 hombres lo buscan y que debe ir con ellos. Versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, nota el versículo 22. Aquí está relatando lo que hablaron estos hombres con Pedro. Dice, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Ahora noten nuevamente, para oír tus palabras. Para oír tus palabras. Notan cómo el Señor está obrando y está dirigiendo todo para llevar la salvación a esta casa. Para oír tus palabras. El ángel le dijo a Cornelio que Pedro le iba a decir lo que era necesario que haga. Luego, estos hombres fueron hasta la casa de Simón y le dijeron a Pedro que debía ir hasta la casa de Cornelio para oír sus palabras. Después de hospedar a estos hombres, al día siguiente salen para la casa de Cornelio y al llegar, Cornelio recibió contento a Pedro, porque había llegado un enviado de Dios hasta su casa y que traía un mensaje muy importante para él y a todos los de su casa. Así lo entendía Cornelio. Noten en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Esto lo hizo como una reverencia allí de respeto, de bienvenida, demostrando que se alegraba de que Pedro llegara hasta su casa porque entendía que Dios le había enviado una persona especial para hablarle. Lo había enviado con un mensaje y Cornelio entonces le contó cómo había sucedido todo. Y noten lo que dice Cornelio, versículos 32 y 33. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, noten nuevamente, queridos hermanos, él te hablará. Así que Cornelio tenía claro que Pedro tenía algo que decir. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, ¿para qué cosa? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Notan el énfasis en las palabras, porque Dios obra a través de las palabras.
Cornelio tenía entonces esta disposición de oír porque el ángel le comunicó que las palabras que traía el apóstol Pedro eran sumamente importantes. Porque es un mensaje importante, queridos hermanos, y esta es la forma en que Dios iba a obrar entonces en su vida. Note el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. Notemos, hermanos, la importancia de las palabras, la importancia de hablar. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. A través de hablar la palabra, a través de comunicar el mensaje de Dios, ese mensaje que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros lo llevemos. No podemos nosotros, hermanos, pretender que nuestros amigos o familiares inconversos se conviertan si nosotros mantenemos la boca cerrada. Bien sabemos que el Señor puede obrar de maneras diferentes, hermanos. Y seguramente si no obra por medio de nosotros, va a obrar por medio de alguien más. Pero ese alguien más va a tener la valentía y la obediencia de abrir su boca para predicar el Evangelio. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tiene que salir entonces de nuestra boca. Y esto es lo segundo que vamos a ver, el contenido de las palabras. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tenemos nosotros esta responsabilidad de abrir nuestra boca para hablar el Evangelio de Dios. Y como les decía, no es un mensaje que nosotros hayamos inventado, sino que es un mensaje que ya nos fue dado. Así que esto es lo segundo, entonces, el contenido de las palabras. Cuando Pedro entonces comienza a hablar, a decir su discurso, mire lo que dice el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Eso es lo que dice Pedro. ¿Lo ven? El mensaje central aquí del apóstol Pedro es Jesucristo es Señor de todos. Este es el tema de todo el discurso del apóstol Pedro. Jesucristo. Este es el contenido del mensaje. Primero habla del ministerio de Jesús o de la vida del Señor Jesucristo en el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, el apóstol Pedro enfatiza la obra y ministerio del Señor Jesucristo. Ese es el contenido del mensaje. Luego habla de la muerte de Jesús. Nota el versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Es decir, noten esto, hermanos, el Evangelio, el contenido del Evangelio tiene que ver con la vida de Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a morir por nosotros, sino también vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él vino a cumplir toda la ley. Así que Él también vivió una vida perfecta. Luego Pedro habla de la muerte de Jesús, de su sacrificio en la cruz, en donde el Señor fue puesto para satisfacer la ira santa de Dios, que tomó ese lugar que nosotros no podíamos tomar, que nos correspondía a nosotros, pero si nosotros hubiésemos estado allí, no hubiese sido suficiente para aplacar la ira santa de Dios. Y luego el apóstol Pedro habla también de la resurrección del Señor Jesucristo, versículos 40 al 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo, queridos hermanos, es esencial en el mensaje del Evangelio, porque nosotros no predicamos, ¿cierto?, un Señor que quedó allí en la cruz o en la tumba, sino alguien que se levantó con poder de entre los muertos.
y fue ascendido en gloria a la diestra de Dios el Padre. Y a través de su resurrección también nosotros tenemos resurrección. Entonces el apóstol Pedro predica un evangelio completo. No predica solamente una parte. El apóstol predica aquí de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto es importante que nosotros comprendamos esto, hermanos, porque como les decía, nosotros enfatizamos mucho la muerte de Jesús y es extraordinario lo que Él hace allí en la cruz, pero también es extraordinario que el Señor se haya levantado de entre los muertos. También es extraordinaria su vida, todo lo que Él vivió, porque todo lo que Él enseñó, queridos hermanos, Él también lo vivió. Él complacía al Padre completamente. Él fue perfecto en toda su vida, en su muerte, también en su resurrección. Entonces, el contenido del mensaje es la obra completa del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Queridos hermanos, permítanme compartir una pequeña experiencia personal aquí. Estaba yo una vez compartiendo el Evangelio con una colega en la cocina. Ustedes saben, yo soy cocinero. Y estábamos ahí hablando mientras trabajamos y de repente comencé a hablarle del infierno. Y estuvimos mucho tiempo hablando del infierno porque producto de la condenación, por supuesto, que hay en nosotros y por el pecado que hay en nosotros, eso es lo que nos correspondía, el infierno. Y hablamos mucho de ese tema. Entonces cuando ella se vio de repente en el infierno, ella me dice, Juan, realmente yo me vi en el infierno. Y comenzó a angustiarse profundamente. Y fue allí entonces cuando yo le dije, pero el Señor se ha levantado de entre los muertos. Y comencé a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y fue un tiempo realmente bueno. A ella se le llenaron los ojos de esperanza al oír esto. Porque la única forma, queridos hermanos, de que podamos entender la gracia de Dios o que otras personas puedan entender la gracia de Dios es que nosotros le hablemos un evangelio completo. Noten, el apóstol Pedro no les dice que son personas inocentes, dice a quién mataron. Es decir, hay una responsabilidad, es decir, nosotros también tenemos que hablar del pecado de las personas, de la condición en la que se encuentra toda persona en esta tierra. Y luego presentar este evangelio precioso que tiene poder y autoridad para sanar, para dar vida, para transformar a las personas. Por eso debemos hablar un evangelio completo. Eso es lo que hace Pedro acá en la casa de Cornelio. Esto es lo que sale de su boca, la obra de nuestro Señor Jesucristo completa. El Señor envió a Pedro a hablar a esta casa y probablemente, esto es extraordinario también, y probablemente en contra de sus preferencias. Nota el versículo 28, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es decir, si hubiese sido por el apóstol Pedro, nunca hubiese ido a predicar a la casa de Cornelio. Y así obra Dios, sus planes son extraordinarios. A veces nosotros también debemos hacer lo que hace acá Pedro. Negarnos a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros por nuestra propia decisión no le predicaríamos a ciertas personas. Y eso evidencia lo que hay en nuestro corazón. Tal vez nosotros tampoco iríamos por voluntad propia a hablar a ciertas personas. Sigue hablando Pedro en el versículo 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto es parte del evangelio completo. Habla de Cristo como juez. Es decir, si no te arrepientes de tus pecados, este juez va a juzgarte entonces un día. Va a juzgarte de acuerdo a lo que tú has hecho, lo que hemos hecho en nuestra vida. Y este juez está puesto por el mismo Dios. Eso es lo que tenemos que decirle también a las personas.
Así que nosotros debemos también tener la valentía de decirles estas cosas a aquellos que nosotros conocemos que no se han convertido, que no se han arrepentido de sus pecados, a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo que se están perdiendo, hermanos. Es la importancia de hablar el Evangelio. Es un tema, como dijo alguien, de vida o muerte. No es algo simple. Debemos tener la valentía de hablar el Evangelio completo. ¿Por qué? Porque el Evangelio completo es el que trae verdadera esperanza. Nota el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa es la esperanza. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice algunos, sino todos los que creyeren. Y eso es algo que solamente el Señor va a hacer. Y nuestra responsabilidad entonces es hablar el Evangelio. Jesús es juez de todos. Pero este mismo juez, nuestro Señor Jesucristo, es el que provee el perdón de los pecados para todos los que crean en su nombre. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es el resultado entonces de hablar estas palabras, de hablar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Esto es lo tercero, el resultado de hablar estas palabras. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, todo lo que vimos anteriormente, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sobre todos los que oían el discurso. Noten el énfasis. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, mientras aún hablaba, esto se puede entender como que Pedro no había ni siquiera terminado de decir su discurso y el Espíritu Santo entonces cayó sobre ellos. Esto obedece al plan perfecto de Dios, a cómo Dios obra para llevar la salvación a las personas por medio de las palabras, por medio de comunicar el mensaje del Evangelio. Muchas veces, hermanos, no hablamos nosotros el Evangelio de esta forma, de una forma completa, porque no confiamos en el poder de la palabra del Señor. Porque si creyésemos que el Evangelio realmente tiene poder para sanar, seríamos los más entusiastas en predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo le dijo a los saduceos, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 24. Es un error, hermanos, de nosotros ignorar que la palabra de Dios tiene poder. Como les decía hace un momento, eso es porque nos miramos a nosotros. No estamos mirando al Señor, y su grandeza y su poder. Entonces el Evangelio, queridos hermanos, es poder de Dios. Es poder de Dios. También nosotros muchas veces no hablamos por vergüenza o por temor de cómo pueden reaccionar los hombres. Pero si se fijan aquí, Pedro no muestra ningún temor. ¿Por qué? Porque él temía a Dios, principalmente. Porque él sabía que Dios lo había enviado. Hermanos, y esto es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, porque el Señor mismo fue el que nos envió a predicar. Cuando habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice que recibiremos poder desde lo alto cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A quién le dice eso? ¿Solamente a los apóstoles? Se lo dice a la iglesia. El mismo Señor es el que nos envió a predicar su palabra, nos dio el mensaje. Y como Él nos dio el mensaje y el poder es suyo, entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a estar con nosotros cuando abramos entonces nuestra boca
para predicar el Evangelio. Porque miren lo que pasó cuando Pedro habló estas palabras. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oían el discurso. Esto quiere decir, hermanos, que sus pecados fueron perdonados. Y esto es extraordinario. A veces nosotros, hermanos, no comprendemos lo extraordinario que significa que los pecados sean perdonados. Hermanos, el pecado es lo que nos separó de Dios, que nos quita el gozo, que nos enemistó con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y la única forma de que fueran perdonados es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo viene sobre él. Y esto es evidencia de que ha sido perdonado. Esto es extraordinario. Y de hecho, queridos hermanos, por el contexto de Hechos capítulo 10, esto es lo que abre la puerta a la salvación de los gentiles. Es como un periodo de transición esto que sucede acá. Cae el Espíritu Santo sobre ellos, igual como cayó en la iglesia primitiva en Jerusalén. Y de hecho es tan extraordinario esto, hermanos, que la misma iglesia en Jerusalén se sorprende sobremanera por lo que Dios ha hecho en ellos. Noten por favor el capítulo 11, versículo 18 del libro de los Hechos. Dice, entonces, es decir, luego del informe de Pedro, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto es lo que sucede, queridos hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Notan la importancia de hablar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es hablar la palabra de Dios. Abrir nuestra boca para comunicar este precioso mensaje, y el Señor obrará de acuerdo a sus propósitos y conforme a su voluntad. El Señor, hermanos, no hace ninguna diferencia. Eso fue lo que Pedro entendió. No hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros entonces sí hacemos acepción de personas? Así que no piense, querido hermano, que su vecino es insalvable. Porque no lo es. Es salvable porque el Señor es el que tiene poder para salvar. Nosotros debemos abrir nuestra boca. La salvación es del Señor. Y Él puede usarlo a usted para llevar la salvación a alguien, a otra persona, hermanos. Esto es maravilloso. Ser usado por Dios, como decíamos hace un momento, ser instrumentos en las manos de Dios. Debemos abrir entonces nuestra boca para proclamar el Evangelio de Jesucristo, y el Señor es el que obrará a sus tiempos. Los que oyeron esas palabras y creyeron pasaron de muerte a vida. Ya no hay condenación para ellos. Han sido librados de la esclavitud del pecado y ahora son libres para servir a Dios. Ahora están en Cristo. ¿Y qué significa esto? Que Dios les concedió toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora son ciudadanos del cielo. Pero lo más importante es que han sido reconciliados con Dios. Esa enemistad ya no está, porque han sido perdonados. ¿Notan la importancia de hablar el Evangelio? El poder del Evangelio, hermanos, es extraordinario. Y es extraordinario porque el contenido del mensaje es una persona extraordinaria.
es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando pensamos en esto, ¿no fue también lo que pasó con nosotros? Tal vez nosotros no nos acordamos de que alguien tuvo la valentía de abrir su boca y predicarnos el Evangelio. Tal vez alguien insistió en nuestra vida. Tal vez alguien golpeó nuestra puerta varias veces para decirnos, mira, te traigo un mensaje. Y muchas veces nosotros rechazamos eso. Pero sin embargo el Señor, en su gracia y la obediencia de esta persona, lo hizo insistir para que nosotros pudiéramos oír el Evangelio. Y el Espíritu Santo entonces cayó también sobre nosotros. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Que cuando abramos nuestra boca el Señor puede obrar de manera extraordinaria y a través de nosotros para llevar la salvación a aquellos que nos están oyendo. Nosotros no sabemos cómo va a obrar el Espíritu. No sabemos cómo lo hace. No sabemos en qué tiempo va a obrar el Espíritu Santo. Sin embargo, el texto aquí nos dice que mientras aún hablaba Pedro. Si esa es la importancia, entonces es hablar el Evangelio. Cuando Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Hermanos, nos vamos a perder el privilegio de poder ver el poder de Dios desplegado en la conversión de una persona. Hermano, no debe haber nada más extraordinario que ver a una persona arrepintiéndose de sus pecados y confesando a Cristo como Salvador. Y de alguna manera es extraordinario poder participar de eso. Ser un instrumento en las manos de Dios. Y no es para gloria nuestra, sino para nosotros deleitarnos en cómo el Señor obra a través de nosotros, hermanos. De personas tan sencillas, pecadoras como nosotros. Simplemente hombres. Y el Señor ha querido hacerlo así. Es extraordinario cuando el Señor dice allí en la alimentación de los 5,000, le dice a los apóstoles, dadle vosotros de comer. El Señor podría haber hecho ese milagro Él solo. Bueno, de hecho el milagro lo hace Él, pero usa a sus discípulos para repartir el pan, para repartir la bendición. Dadle a ustedes de comer. Eso es lo que el Señor hace por medio de nosotros. Esa es la importancia de hablar estas palabras. Ahora, hermanos, no nos estamos refiriendo a que tienen que ser las palabras exactas que dijo el apóstol Pedro acá, sino que nos referimos al contenido esencial de lo que vamos a decir en la persona de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección. Y vayamos, hermanos, a hacerlo, a hablar con la certeza de que Dios puede obrar a través de nosotros por medio de su palabra, porque Él tiene esa capacidad. ¿Se imaginan, hermanos, si el apóstol Pedro hubiera dicho, no, yo soy una persona que negó 3 veces al Señor Jesucristo? No, yo no puedo hablar el Evangelio, soy una persona impulsiva. No puedo hablar. Soy una persona que fue capaz de cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. No puedo hablar el Evangelio. No fui capaz de velar 1 hora con Jesucristo cuando Él me lo pidió en su momento más difícil. No puedo hablar. ¿Se imaginan al apóstol Pedro con esa actitud? Y hermanos, muchas veces nosotros actuamos así. Y lamentablemente ponemos excusas tras excusas para mantener nuestra boca cerrada. ¿Y saben lo más triste de esto, hermanos? Es que el enemigo saca ventaja precisamente de esto. Porque si nosotros no hablamos el Evangelio, Él va a levantar a alguien que hable un falso Evangelio entonces. Y esto va a traer confusión
y desviación de la verdad a aquellos que prestan oído a estas cosas. A veces somos muy dados y muy rápidos para abrir nuestra boca para otras cosas, hermano. Para criticar, para hablar mal de alguien, para defender a nuestro equipo de fútbol. Para esas cosas somos muy rápidos para abrir nuestra boca y hablar. Pero somos muy lentos para hablar el Evangelio. Siguiendo entonces el ejemplo de Pedro acá, debemos escoger obedecer al Señor en amor y dejar de mirarnos a nosotros mismos y comenzar a mirar al Señor y su gloria. Ese Señor que nos salvó y nos mandó que predicásemos al pueblo y nos mandó que testificásemos de Cristo. El apóstol Pedro dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, que el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, nos aprieta. De tal manera, queridos hermanos, que lo que tiene que salir entonces de nosotros es amor de Cristo. Es de ese amor que nosotros estamos llenos. Para abrir nuestra boca y predicar el Evangelio. A fin de cuentas, queridos hermanos, el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz para anunciar sus virtudes. Y junto con eso nos ha dado su Espíritu Santo, capacitándonos con su poder para ser testigos de Cristo. Hermanos, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Esta es nuestra labor. Es la importancia, hermanos, de hablar el Evangelio. Así que esta mañana quiero animarles, hermanos, a través de este pasaje, a que abramos nuestra boca. Y que cuando salgan estas palabras, entonces salga un evangelio completo, un evangelio que pueda producir temor y luego esperanza, un evangelio que pueda herir para luego sanar. El evangelio es poder de Dios. Y es confiando entonces en el poder, la soberanía y la autoridad de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo es que nosotros tenemos que hablar el evangelio. No debemos permanecer con la boca cerrada, tal vez deberíamos cerrarla para otras cosas. Y dedicarnos a que lo que salga de nuestra boca sea el evangelio. Sean palabras para edificación en el caso de nuestros hermanos. Sean todas nuestras palabras sazonadas con sal. Palabras que honren a nuestro Señor. Si estamos llenos de la palabra, hermanos, eso va a salir de nosotros. Si estamos llenos de Cristo, eso es lo que va a salir de nosotros. Pero si estamos llenos de otras cosas, eso es lo que va a salir de nuestra boca. No el evangelio, sino nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros anhelos, nuestros planes. Así que, hermanos, examinemos también para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, de qué hablamos más, de qué conversamos más, cuál es el centro de nuestras conversaciones. Cuando nos reunimos a veces es tan gozoso y tan alegre y bueno reunirnos con nuestros hermanos, pero ¿de qué conversamos? En nuestros trabajos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿de qué conversamos? ¿Por qué somos conocidos en nuestros trabajos? ¿Por qué somos fanáticos de algún equipo de fútbol? ¿Por qué somos fanáticos de las series de Netflix? ¿De qué? ¿Por qué somos conocidos en nuestro trabajo? Deberíamos ser personas que son reconocidos por hablar siempre de Cristo. Es un mensaje que puede dar vida, hermanos. Debemos hablar entonces y dar un paso al costado y ver al Espíritu Santo obrar. No perdamos de vista nuestra misión. El Señor es digno entonces, hermanos, de ser proclamado a viva voz por cada uno de nosotros. Pensemos en esto, hermano. Él es digno. Él es digno. Y su mensaje que nos ha dado es un mensaje importante, el más
importante mensaje. No callemos, hermanos, sino hablemos el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, mi Dios, te doy muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje precioso que tiene el poder para dar vida. Señor, tú lo has establecido así. Nosotros queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Queremos hablar el Evangelio, queremos salir de nuestra comodidad de solamente oír y queremos hablar. Padre, danos valentía, Señor. Anímanos, viendo la gloria de Cristo. Que su amor entonces nos impulse para poder hablar este precioso mensaje. Señor, te pido en esta hora también por aquellos que no te conocen, que no se han arrepentido de sus pecados, que puedan llegar al arrepentimiento. Y sabemos que tú lo harás porque la salvación te pertenece, Señor, y usas a tus instrumentos para hablar tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tú bendigas a mis hermanos y les animes también en sus corazones a poder cumplir con este precioso mandamiento de hablar tu precioso mensaje. Lo dejamos en todos los méritos de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.